¿Cómo ha sido para ti vivir desde que llegaron las computadoras a México y de ahí cómo ha evolucionado la tecnología hasta lo que hoy tenemos con, tuviste la implementación de esos grandes ERPs, los sistemas web, las aplicaciones móviles, hasta hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo has, en este lapso de tiempo, cómo has vivido toda esa transformación de tecnología? Que es interesantísimo, ¿no? Pues mira, te la puedo narrar de los últimos 40 años que personalmente a lo largo de esos 40 años yo me he dedicado. Cuando estaba en la prepa, mi cuñado llevaba a la casa una de las primeras computadoras personales, que era la Commodore 64. El esposo de mi hermana, que siempre estaba en la innovación. Otro de mis cuñados trabajaba en Texas Instruments, entonces pues también estaba involucrado en eso. Entonces, de ahí fui dándome cuenta cómo era la posibilidad que existía en términos de que un equipo de cómputo te podía facilitar ciertos procesos. Pasado el tiempo, después de la Commodore 64, la computadora Atari y todas esas que eran pues muy caseras, pero finalmente te daban la primer acceso a procesamiento de datos, al procesamiento de elementos computacionales, pues empecé a ver cómo los aplicaba. Y cuando ya tuve una oportunidad con mi hermano que tenía unas agencias de viajes, él tenía unas computadoras que fue comprando, unas computadoras personales de la marca Hewlett Packard. Estoy hablando del año del 88. En el 88, todo el equipo de cómputo que se manejaba ahí, pues obviamente tenía ciertas limitantes porque los sistemas operativos ni siquiera había llegado el Windows oficialmente bien, estaba mucho en los sistemas operativos de la Macintosh y también de algunas iniciaciones del sistema operativo DOS, ¿no? Entonces, todo lo que necesitabas trabajar era con hojas de cálculo, con el Lotus 123, con equipos muy de baja procesamiento, llamémosle, pero eran iniciales, eran lo que iba a poner los paradigmas para ir creciendo posteriormente. Conforme fueron pasando los años y al estar con esa inquietud de poder hacer uso de esa tecnología, fui apoyando obviamente a los trabajos que en las empresas de mi hermano, y posteriormente fui aprendiendo más y más y más, al grado de que después tuve las posibilidades de ser un tipo becario, llamémosle, con un despacho de contador, con un contador que empecé a dominar todo el tema de el Excel, ya en esas épocas, ya con Microsoft, la primera versión de Excel, ¿no? Sí, las primeras versiones. Claro. Y incluso todavía había también mucho de Lotus 123, Excel, y empezaron a salir los primeros programas de COI para contabilidad. Estamos en el año 90, entonces en esas épocas ya te das cuenta de cómo van acomodándose las condiciones con un objetivo claro a nivel de lo que yo me enfoqué, que es la productividad informática para las empresas, claro, ¿no? Claro. Y eficientar las posibilidades, los procesos para gente que lo necesitaba, como un contador, como un administrador, que necesitaba el que procesaras la información y que le pudieras dar la información para que él tomara la decisión, ¿no? Y así fue como fuimos evolucionando. Ya después de esas primeros aproximamientos, la primera acceso a las computadoras, ya tuve la posibilidad de hacer yo una programación en bases de datos, en una de las primeras bases de datos que era Microsoft Access. Porque anteriormente podías hacer bases de datos en DB2 con database files y con varios elementos, pero sin embargo ya una orientada a objetos ya fue un poquito más adelantado, y en esas bases de datos de orientado a objetos fue cuando desarrollé mi primer sistema de cómputo. Entonces ese sistema administraba todo, el ingreso de datos, cartera, clientes, operaciones, pagos. Fui modulándolo al grado de que en el año del 94 justamente me entrevistó un reportero de la revista Banca Electrónica, y este reportero me hacía serie de cuestionamientos de cómo era posible que con estos elementos de manera que eran muy básicos podía haber logrado un desarrollo de una aplicación muy robusta, y ya robusta al grado de poderse considerar como un sistema
de administración integral de cartera. Y fue que una de las empresas que se llama Administración y Finanzas OASA me encontró a través de esa publicación de la revista de Banca Electrónica, y fue que evaluaron el sistema y lo pusieron a comparar y a competir contra otros que ya tenían de grandes empresas, de grandes corporativos. Y mi sistema cumplió con muchos estándares que me enorgullece presumirlos, porque fue la punta de lanza para irlo perfeccionando. Hoy en día los sistemas los tienes que estar constantemente perfeccionando. Modernizando. Y modernizando. Claro. Y tienes que ver dónde está en una mejora continua. Entonces ahí es la esencia de todo. Y ese mismo sistema lo hemos venido y es el que justamente traemos hasta la fecha. Uy, qué padre. Oye, y de parte fue como un pre a la época de los grandes RPs, ¿no? O sea, ese era como un pre a los grandes RPs como SAP, como PeopleSoft, etcétera, ¿no? Como Oracle, NetSuite y todas esas, ¿no? Finalmente iban en una carrera. A lo mejor ellos, por las grandes inversiones que tienen y el gran staff que han podido conjuntar, pues desarrollan esquemas muy robustos. Claro. Sin embargo, con una idea clara que hemos logrado mantener nosotros, a nuestras capacidades hemos venido desarrollando, y por eso es que el sistema que actualmente administra la empresa Soluciones Globales es el CRED-IRP y el sistema de prevención de lavado. Entonces todos van con esa tendencia. Qué padre. Y todo va desde ese origen de las computadora Commodore 64. Oye, qué padre. Oye, aparte te tocó vivir también la época del boom del .com, ¿no? O sea, del cambio del 90 al 2000. ¿Cómo fueron cambiando los sistemas para que fueran a la web? Sí. Lo que pasó en el cambio del milenio en 2000. Sí, de hecho hubo un elemento fundamental. Todo anteriormente era cliente-servidor, en donde las compañías querían una aplicación, un sistema, y empezaban a buscar la manera de automatizar sus procesos, y tenían que comprar un servidor, hacer un cableado estructurado en las oficinas, y que todos los clientes, que son las computadoras normales, se conectaban a ese servidor y empezaban a obtener su información. Pero viene en el año 2008, 2009, ya ese cambio, ¿no? O sea, a nivel México me refiero, o a nivel de los accesos que yo tenía de conocidos. Entonces todo ya empezaban a hacer aplicaciones en la web móviles. En la web, para que de alguna manera ya no tuvieras que anclarte a una oficina. Y además cumpliendo con estándares de seguridad, porque si tú publicas un proyecto en internet, claro, obviamente tienes que tener todas las puertas cerradas para que no te estén hackeando y obviamente no tengas la vulnerabilidad necesaria. Entonces ese paradigma del cambio a .NET y .com justamente fue lo que nos hizo a nosotros despegar como compañía, porque tuvimos la oportunidad de crear aplicaciones 100% web, y eso a muchos clientes les atrajo más que mantenerse en el modelo cliente-servidor, que tenían que arraigarse a una computadora de escritorio y con aplicaciones acotadas solamente al uso en una oficina como tal, ¿no? Qué padre. No, ha sido toda una... Pues, estás contando la historia de la computación, casi que los 40, 50 años que tiene la historia de la computación.